Hoy queremos denunciar en el Parlamento la omisión del Estado uruguayo en su no comparecencia en la 162 sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en la ciudad de Buenos Aires el 25 de mayo del corriente año. De las 3 convocatorias recibidas, el Estado uruguayo no participó en 2 de ellas. La referida al reclamo de la sociedad civil en torno a transparentar la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y la relacionada con el papel del Estado en cuanto a la protección de operadores judiciales y activistas de derechos humanos amenazados de muerte por el autodenominado Comando Barnés. En esta convocatoria participó el Observatorio Luz Ibarburu, integrado por 17 organizaciones de la sociedad civil, creado en el 2012 con el objetivo de monitorear el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman versus Uruguay. Esta organización, representada por Raúl Olivera junto al doctor Pablo Chargoña, coordinador del equipo jurídico del observatorio, y la doctora Florencia Retamosa, integrante del mismo, estuvo acompañada por la presencia solidaria de la doctora Francesca Lessa de la Universidad de Oxford, del doctor Jair Quiscle, presidente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Brasil, y de la doctora Mirta Guianza, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Los 3 nombrados en último término, junto al doctor Pablo Chargoña, integran la lista de amenazados por el citado Comando Barnés. Esta lista también está integrada por el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, el fiscal de Corte, Jorge Díaz Almeida, los abogados Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juana Randonea, Juan Fagundes y Eve Martínez Burlet, la exministra Belela Herrera y el jurista francés Louis Jonet. Consideramos que esta omisión del Estado, tanto del Poder Ejecutivo, de la Suprema Corte de Justicia y de este mismo Parlamento, se enmarca en una clara falta de voluntad política de avanzar efectivamente en materia de derechos humanos, en un claro incumplimiento del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dispuso la remoción de todos los obstáculos que impiden concretar la verdad y la justicia. Nuestro país ha estado sometido durante décadas a la impunidad jurídica de la llamada Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, pieza clave en la construcción en nuestro país de una cultura de impunidad. Esa cultura que intentó naturalizar los más aberrantes crímenes llevados adelante por esa maquinaria infernal que fue el Estado terrorista durante la dictadura cívico-militar. Desde entonces, familiares de detenidos desaparecidos, organizaciones sociales y de derechos humanos han llevado adelante la denuncia permanente de estos crímenes, soportando durante años el mayor peso de las investigaciones frente a las omisiones del Estado. En este marco, esas luchas, el papel cumplido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue de enorme importancia. La ley de caducidad quedó sin efecto a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24/2 del 2011. Como dijimos anteriormente, la ley no era el único obstáculo y la impunidad jurídica se convirtió en impunidad fáctica. Alrededor de 7.000 uruguayos y uruguayas pasaron por las cárceles de la dictadura, todos sometidos a tortura sistemática. Esto se suma a los asesinados y a esa llaga abierta en la sociedad uruguaya de más de 200 desaparecidos de los cuales no se tiene información porque la niegan los represores, o sea que mantienen durante más de 40 años la tortura a los familiares. Consideramos que, más allá de los avances innegables que ha habido a partir del 2005, no podemos negar que estamos frente a la ausencia de una política pública de derechos humanos, que estamos
ante la ausencia de una política que lleve adelante la coordinación de los organismos del Estado para efectivamente avanzar en verdad y justicia. Hace poco tiempo atrás se realizó un robo en el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay y hasta el día de hoy no se ha avanzado mínimamente en la investigación, como tampoco se ha avanzado en el esclarecimiento de las amenazas de muerte del denominado Comando Barneys. Y esto implica una acción coordinada del Estado de protección que hasta el día de hoy ha estado ausente. Por tanto, lo que estamos planteando a este Parlamento, al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte, es impulsar una política pública en materia de derechos humanos, que se cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana, tal cual lo está reclamando hoy Amnistía Internacional referido a estos temas. Y nos parece que es imprescindible que los poderes del Estado avancen con voluntad política real para poder concretar el nunca más terrorismo de Estado. Señora Presidenta, le vamos a solicitar que nuestras palabras sean dirigidas al Presidente de la República, al Ministerio de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a madres y familiares, al Observatorio Luz y Barburo, al PICNT, a las organizaciones de derechos humanos y a la prensa en general. Muchas gracias.